De la tierra brotó mi yuca, empostada de ilusiones, tinglada de sacrificios y techada de mi esperanza. Ahí nací en pobre mesegüe, amamantado de tradiciones, de abuela, de mi madre, de mi tierra y de mi pueblo. Crecí un cuento cualquiera, amarrado a esta tierra, enyuntado al trabajo y barbechando la miseria, para sembrar ahí mis sueños, en ese suelo humedecido, con el agua que del cielo y ni de las nubes ha caído, y ni de la tierra ha brotado, porque es el sudor de mi frente y de mi cuerpo cansado. De pronto me parece sentir que mis pasos se detienen en las manos del tiempo, y mis ojos atrás se vuelven para ver el rostro del pasado, la historia de mis raíces, y sorprendido me he quedado. Entonces tenía que ser el mapuche, un mapuche. ¿Qué sabía yo lo que fuera hasta que me lo dijeron? Pero tanto me lo repitieron, que me sentí pequeño y sé de nada lo que yo era. ¿Pero por qué? El descendiente del roble y la Itaitita. Bueno, la evaluación que podemos hacer ya fue algo pacífico, ¿cierto? Como en un inicio se había catalogado igual, se había programado de esa forma para que salga todo bien. Yo creo que estuvo bien, evaluando bien la situación, ¿cierto? No hubieron mayores cambios, ¿cierto? Se dejó claro, ¿cierto?, a la sociedad, en este caso osornina, y bueno, también al gobernador. Obviamente que se le pueden dejar esas plantitas, ¿cierto?, que una forma de señal, ¿cierto?, de que sin el agua esas plantitas van a morir finalmente. Pero también decirle a la sociedad chilena, y en este caso al Estado chileno igual, al gobernador de Osorno, que esta situación, si bien se dio pacíficamente, esta marcha, ¿cierto?, más no así va a ser en el territorio. En el territorio nosotros lo vamos a parar de uñas. Cualquier huinca que llegue a hacer mediciones y llegue a hacer calicatas ¿cierto?, de minería, obviamente vamos a tener que responder con mucha fuerza y dar la vía si fuese necesario. Ahí los huincas ya no, esta es una señal que se les da a los huincas, por ahora, que los huilliches estamos levantados, ¿cierto?, que estamos en pie, que las comunidades las cuales sobrepesan estas solicitudes, no vamos a dejar entrar a ningún huinca a hacer sus mediciones o como quiera que le llamen ellos, ¿cierto?, a nuestros leudos. Y no lo que me han traído, esto que ahora llevo prestado, porque yo soy mapuche de sentimientos, soy mapuche de corazón, soy mapuche hasta el alma, y ahí está mi razón.